Imagínate que visitas a tus abuelos por primera vez. Aparentemente parecen personas normales y corrientes, pero pronto descubres que no es así. Me temo que no son quienes dicen ser. ¿Tú qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los abuelos malvados en la visita o los huéspedes. Esta es la historia de una mujer, Loretta, que nos cuenta que su esposo le puso el cuerno y abandonó a su familia, que son ella y sus 2 hijos. Su relación empezó cuando Loretta tenía solo 19 años y por eso sus padres se enfadaron con ella. Loretta se marchó de casa y desde entonces no ha vuelto a hablar con ellos. Han pasado 15 años. Pero hace poco sus padres se pusieron en contacto con ella para que sus hijos, que son sus nietos, conocieran a los abuelos. Así que los niños, que se llaman Becca y Tyler, van para casa de sus abuelos, mientras que la madre pasará una semana en un crucero. Todo esto será grabado por Becca, que quiere hacer un documental de su viaje. De esta forma, tras montarse en un tren, los niños llegan a su destino y conocen tanto a su abuela como a su abuelo. Ellos viven en esta casa, que es una granja, y allí vemos el pasillo, la cocina y su habitación. Pero en ningún cuarto hay cobertura, aunque sí hay internet, gracias a un cable Ethernet que encuentran. Así, los niños hablan con su madre por Skype. Vale. Antes que nada, tenemos que analizar las edades de los protagonistas. La madre, Loretta, dio a luz a Becca con 19 años. Y como Becca tiene ahora 15 años, significa que Loretta tiene 34 años. Entonces, sabiendo que los abuelos tienen entre 70 y 75 años, quiere decir que tuvieron a su hija, a Loretta, con 40 años más o menos. En concreto, Loretta, que es hija única, nació a principios de los años 80, ya que estamos en 2015. Esto es realmente extraño, porque en esa época donde se encuentran, que es Estados Unidos, las mujeres tenían su primer hijo a los 22, 23 o 24 años, no mucho más tarde. También es extraño que los abuelos, siendo granjeros, hayan tenido una sola hija, ya que antiguamente era común engendrar varios hijos para que ayudaran en las tareas de la granja, cuantos más mejor. Pero, aún con todo lo anterior comentado, aunque sea muy singular, existe una pequeña probabilidad de que los abuelos, siendo granjeros en los años 80, hayan tenido una sola hija con 40 años. Sin embargo, lo que no puede ser es que en la granja no haya cobertura. La granja se encuentra en esta ubicación, una zona rural del estado de Pensilvania. Es cierto que la granja está alejada de las ciudades más próximas, pero no se encuentra en una localización muy remota. Hay otras casas a pocos metros y debe haber cobertura sí o sí. De hecho, hay una antena de telefonía móvil muy cerca. La granja se encuentra en la carretera Merlin y la antena está a un par de carreteras por debajo. Esa antena sería suficiente para proporcionar cobertura móvil a kilómetros. Por lo tanto, si no hay en la granja, es porque los abuelos no quieren. No quieren que nadie se ponga en contacto con ellos. ¡Sigo! Ese mismo día, Tyler ve como su abuelo entra en el cobertizo, pero no sabemos para qué. El abuelo no contesta a su nieto. Por la noche, los abuelos se duermen pronto. A los minutos, Becca tiene hambre y baja a la cocina a por unas galletas. Pero galletas no hay, sino que encuentra a su abuela vomitando. ¡Qué asco! Por eso vuelve corriendo a su cuarto. A la mañana siguiente, Becca le pregunta a su abuelo qué le pasa a la abuela, y él le dice que anoche tuvo un pequeño dolor de barriga. Nada de lo que preocuparse. Pero, cuando los niños descubren que debajo de la casa hay un hueco y pueden jugar al escondite, se dan cuenta de que sí hay que preocuparse de la abuela. Entra al hueco de la casa y persigue a los niños como loca, tanto a Becca como Tyler. Menos mal que los dos consiguen escapar. Su abuela está mal de la cabeza. Vale, vamos por partes. Primero, si yo me encontrara a mi abuela vomitando en mitad de la noche, llamaría a los servicios de emergencia.
Un médico es la única persona que puede averiguar qué le pasa y que, por supuesto, puede ayudarla. Pero se ve que a Becca le da igual su abuela. Prefiere hacer como que no ha pasado nada. Y segundo, puede ser que la abuela, aunque tenga 70 años y sea muy extraño, se meta debajo de la casa y se arrastre por el suelo para jugar con sus nietos. La forma de escapar era simplemente seguir uno de los pasillos que había hasta esta pared y desde allí gatear hacia una de las dos salidas, que se encontraban en sus lados, izquierda y derecha. ¡Sigo! A las horas llega un doctor. Trabaja en el hospital donde los abuelos son voluntarios. Dice que allí están pasando muchas cosas, pero como los abuelos no están en casa, se marcha y no lo volveremos a ver. Ahora vamos con Tyler, que vuelve al cobertizo y encuentra a su abuelo dejando un par de cosas. ¿Pero qué cosas? Pues algo que huele muy mal. Algo rodeado de moscas. Pañales llenos de mierda. Por eso, Tyler sale corriendo del cobertizo. Justo fuera está su abuela y en casa le explica que su abuelo tiene incontinencia. Esconde los pañales usados en el cobertizo porque le da vergüenza y luego los quema en el campo. Vale, incontinencia intestinal es la pérdida de control de los intestinos que puede causar una fuga accidental de líquidos o desechos corporales. Es decir, de repente te cagas encima. Un trastorno común entre personas mayores, como es el caso del abuelo. Pero lo que no es común es guardar los pañales usados. Ese trastorno tiene otro nombre, síndrome de Diógenes, ya que pienso que el abuelo no quema sus pañales. Había un montón, incluso de días anteriores. Parece que los está acumulando más que deshaciéndose de ellos. De esta forma, por la tarde, el abuelo lleva a los niños al pueblo, en concreto al hospital. Pero nada más llegar, el abuelo les dice a sus nietos que tienen que marcharse porque este chico les está mirando. El abuelo se enfada, agarra al chico y casi le da una paliza. Resulta que el abuelo se ha confundido. Igual que su esposa, está mal de la cabeza. Vale, aquí se ha demostrado que el abuelo tiene más trastornos, en especial el delirio persecutorio, que es cuando una persona cree que está siendo perseguida por alguien, y el trastorno explosivo intermitente, que es cuando a una persona le dan episodios repentinos de conductas impulsivas, agresivas y violentas. Casualmente, estos dos trastornos suelen estar relacionados con un tercero, el trastorno esquizoafectivo, donde la persona padece síntomas de esquizofrenia y psicóticos. En general, los médicos recetan medicamentos para aliviar esos síntomas, pero en la casa en ningún momento se ve ningún medicamento. Es decir, el abuelo no se está medicando y eso significa que sus trastornos solo irán a peor. Por lo tanto, los niños deberían llamar a su madre para decirle que el abuelo necesita atención médica urgente. ¡Sigo! Al llegar la noche, Becca y Tyler escuchan ruidos en la casa. Es tarde y los abuelos ya están durmiendo. Por eso, los niños deciden ir a investigar. Una pésima idea, ya que encuentran a la abuela desnuda arañando una pared. Al día siguiente, según el abuelo, a la abuela le han diagnosticado síndrome vespertino. A veces vomita porque cree que tiene algo en el estómago que intenta salir y a veces se vuelve loca cuando anochece. Por eso, el abuelo les prohíbe salir de su cuarto antes de las 9:30. Y justo el abuelo tampoco está mucho mejor que su esposa. Se cambia de ropa porque piensa que tiene una fiesta cuando realmente no. Vale. El síndrome vespertino o síndrome del ocaso no es un trastorno, sino un estado donde una persona tiene diferentes comportamientos como confusión, ansiedad, agresión o caminar sin rumbo. Sus síntomas ocurren en momentos específicos del día. En el caso de la abuela, siempre es a la misma hora, sobre las 10:30 de la noche. Para reducir los síntomas del síndrome, la abuela podría seguir estos consejos: hacer deporte, tomar el
el sol, limitar las siestas durante el día, limitar el consumo de cafeína, encender una luz y estar totalmente en silencio por la noche para dormir mejor, colocar objetos familiares en el cuarto para crear un entorno más acogedor y reproducir música o sonidos relajantes para conciliar el sueño más rápidamente. También es bueno tomar una pequeña dosis de melatonina, que es una hormona que produce el sueño. Como veis, en general, para combatir el síndrome vespertino hay que mejorar la calidad de sueño por las noches. Pero me temo que no solo basta con eso. El síndrome siempre va acompañado de demencia. Es decir, la abuela sufre un deterioro mental severo. E igual que pasaba con su esposo, debería ser tratada médicamente. Los niños deberían llamar a su madre para que se lleven a los abuelos a una residencia de ancianos. Es la única solución. ¡Sigo! Ese mismo día, la abuela le dice a Becca que ha hecho galletas y que, haciéndolas, se le cayó un poco de masa en el ordenador. Intentó limpiarlo con limpiahornos, pero solo lo empeoró. La cámara se ha estropeado. Así que, cuando llaman a su madre, ellos pueden verla a ella, pero no al revés. En la llamada, Tyler le dice a su madre que los abuelos están locos, pero ella no se preocupa. Dice que son cosas de la edad. De esta forma, el día continúa y Becca le hace una visita a su abuela. Le pregunta sobre su madre, sobre su hija, pero no contesta. Siguen enfadadas desde que se marchó de casa. Y, de repente, la abuela le pregunta a Becca si puede meterse en el horno para limpiarlo. Es muy grande y ella no llega a la parte trasera. Becca acepta, se mete en el horno todo el cuerpo y no pasa nada extraño. Pero cuando Becca le hace una entrevista y le pregunta qué pasó el día que su madre se marchó de casa, empieza a temblar y le dice que no haga más preguntas sobre su hija. Encima, al llegar la noche, los ruidos vuelven. La abuela está corriendo por la casa sin rumbo y casi entra en el cuarto de los niños. Vale, vamos otra vez por partes. Primero, no hace falta ser joven para saber que no hay que utilizar líquidos con químicos para limpiar una cámara porque eso daña su lente. Es decir, si la abuela ha limpiado la cámara del ordenador con un limpiahornos, producto que contiene varias sustancias químicas, es porque lo ha hecho a propósito. No quería que su madre viera con quién están sus hijos. Segundo, como veis aquí, más o menos la abuela y Becca tienen la misma altura. Por eso no tiene sentido que la abuela le pidiera a su nieta si podía meterse en el horno para limpiarlo porque supuestamente era demasiado grande. Y digo supuestamente porque un horno doméstico jamás será tan grande para que necesite ser limpiado desde dentro. Y tercero, como he dicho antes, correr sin rumbo como hace la abuela es síntoma del síndrome vespertino. Una razón más para que reciba atención médica. ¡Sigo! A la mañana siguiente, los cuatro salen de casa para dar un paseo y la abuela se queda mirando un pozo. Así que, a las horas, los niños vuelven a ese pozo y lo investigan, pero parece que solo hay agua. Sin embargo, al regresar a casa, la abuela vuelve a comportarse de forma extraña. Tyler sabe que algo malo pasa y cree que la respuesta está en el sótano. El abuelo les prohibió bajar porque supuestamente hay moho y como Becca no quiere, los hermanos no bajarán por ahora. Vale, esto no tiene sentido. Si hay moho en el sótano, habrá en el resto de la casa, ya que el moho es un organismo vivo que se propaga por el aire. Es decir, si el abuelo les ha dicho a sus nietos que no bajen al sótano porque hay moho, es básicamente porque no quiere que bajen al sótano. Y como veis, en la casa no hay moho, ya que en el sótano tampoco. El abuelo es un mentiroso. Sin embargo, esto no impide que la abuela se comporte extrañamente otra vez. Se ríe a carcajadas mirando la pared. Cuando Becca le pregunta qué le pasa, la abuela se vuelve loca e intenta ahogarse con su pañuelo, pero su nieta consigue salvarla a tiempo. Asustada, Becca va a hablar con su abuelo, pero también se comporta de forma extraña. Tiene una escopeta en la boca y cuando encuentra a Becca, le miente diciéndole que la estaba limpiando. Vale, sumamos un síndrome más, el síndrome pseudobulbar.
que es cuando una persona sufre ataques de risa incontrolados que pueden pasar a ser ataques de tristeza o ira en cuestión de segundos, justo lo que le ocurre a la abuela. Y en cuanto al abuelo, no hay que ser demasiado inteligente para saber que una escopeta no se limpia con el cañón apuntando en la cara aunque esté descargada, sino colocándola en una mesa limpiando pieza a pieza. En resumen, 2 razones más para que los abuelos reciban atención médica cuanto antes. Sigo. Debido a todo lo ocurrido, Becca y Tyler deciden colocar una cámara en el salón para grabar qué pasa en la casa durante la noche. Así que, cuando los abuelos se acuestan, vemos la perspectiva de esa cámara. Vemos a la abuela abriendo y cerrando una puerta y luego escondiéndose para aparecer delante de la cámara, agarrarla, agarrar un cuchillo, subir al cuarto de los niños e ir a por ellos para matarlos. Pero la puerta está cerrada. Todo esto lo ven Becca y Tyler a la mañana siguiente. Menos mal que ese es el último día que estarán en la casa. Vale, aunque les queden unas pocas horas allí, da igual. Su abuela es una asesina. Agarrar un cuchillo y querer matarlos ha sobrepasado el límite. Por eso, los niños deberían salir corriendo de la casa y pedir ayuda a algún vecino. Hay uno a la derecha, otro enfrente y otro más a la izquierda. Alguno debe tener cobertura para poder llamar a la policía. O si no, podrían ponerse en contacto con las autoridades gracias a internet, gracias a Skype. Para ello, solo hay que compartir la ubicación con emergencias y marcar su número, que en Estados Unidos es el 911. Y precisamente, a los minutos, hablan con su madre por Skype. Han arreglado la cámara y los niños le piden por favor a su madre que vaya a recogerlos. Los abuelos están más locos que nunca. Se lo muestran a ella y aquí se revela la verdad. Esa pareja no son sus abuelos. Por eso, la madre llama a la policía y va corriendo al coche para rescatar a sus hijos. Vale. Aquí me surge una pregunta. ¿Cómo es posible que la madre nunca les enseñara a sus hijos una foto de los abuelos? Supuestamente, ellos contactan con la madre por internet. Pero en esa página de internet, que seguramente era una red social como Facebook, los abuelos falsos debían tener una foto de perfil de los abuelos verdaderos. Una foto que la madre podría haberle enseñado a sus hijos. En conclusión, todo es culpa de la madre. Debería haberse asegurado a dónde enviaba a sus hijos. Sigo. Por la noche, cuando los abuelos están ocupados, Becca y Tyler intentan salir de casa, pero justo encuentran a una chica colgando y justo también el abuelo les cierra la puerta. La chica era una amiga de los abuelos que había ido a la casa por algún motivo, discutieron y la han matado. Aún así, los niños se quedan allí. Las horas pasan, como todas las noches, los abuelos empiezan a hacer cosas extrañas y como todas las noches, los abuelos se acuestan. Mientras tanto, Becca, dispuesta a descubrir la verdad, baja al sótano y encuentra cosas de sus abuelos reales. Entre ellas, un martillo con sangre y también los cadáveres. En ese momento aparece el abuelo falso y le cuenta a Becca que eran amigos de sus abuelos. Los mataron para falsificar sus identidades, ya que la abuela falsa ahogó a sus hijos y quería tener nietos. Total, que Becca intenta escapar del sótano. El abuelo va tras ella y le obliga a subir a su cuarto. Encima, el abuelo ha golpeado a Tyler y me temo que va a matarlo. Encima, en el cuarto está la abuela y me temo que también va a matar a Becca. Las cosas no podrían ir peor. Los hermanos no tienen escapatoria. Sin embargo, Becca agarra un cuchillo, acaba con la abuela, golpea la puerta, consigue abrirla y salva a su hermano justo a tiempo. De hecho, él es quien mata al abuelo. Se vuelve loco. De esta forma, los hermanos salen de casa, donde la policía con su madre les reciben con los brazos abiertos. Vale, los abuelos estaban locos las 24 horas del día, pero todas las noches, a partir de las 10:30 más o menos, es cuando atacaban físicamente a los niños. Es cuando el síndrome vespertino despertaba.
Por lo tanto, para evitar las locuras de los abuelos, los niños deberían haberse marchado de casa cuando era de día, sobre todo cuando estaban fuera. Corriendo, unas personas de 70 años jamás atraparían a unos niños de 13 y 15 años. Y como he dicho antes, podían ir a las casas de sus vecinos. También hay un campamento cerca, un servicio de reproducción de vídeo, un parque natural, 2 iglesias y la comisaría de policía más cercana está a 1 hora andando. Es decir, un montón de lugares donde pedir ayuda. Y además, los niños podrían haber intuido mucho antes que esas personas no eran sus abuelos, ya que llega el doctor, les dice que están pasando muchas cosas en el hospital, llega la chica, les dice que ha ocurrido algo en Maple Shade, que es una residencia de ancianos, luego vuelve a casa, discute con los abuelos, no se marcha porque su coche seguramente seguía ahí y a las horas encuentran su cadáver. En otras palabras, los abuelos falsos se escaparon de la residencia que estaba relacionada con el hospital porque estaban locos, aunque esto ya no importa, porque a los días la madre Loretta acaba el documental contando qué pasó el día que se marchó de casa. Básicamente, pegó a su madre, salió corriendo y nunca contestó a sus llamadas. Una historia muy triste porque los niños jamás conocerán a sus abuelos, jamás le podrán pedir dinero en Navidad. Muy triste. Y tristemente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido La Visita o Los Huéspedes. Seguro que ya sabes cómo vencer a los abuelos malvados. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible.